Bienvenidos a los foros de lo analógico a lo digital. Mi nombre es Amanda Lemus y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes a través de la interfaz de CENART. Hoy damos inicio a esta serie de charlas de lo analógico a lo digital 2019 y en esta ocasión vamos a hablar como tema principal la ilustración. Me da mucha alegría abrir estos foros con Juan Palomino. Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos paso a paso. Me gustaría preguntarte primero, ¿qué pasó, en qué momento pasamos de la filosofía a la ilustración? Bueno, primero, hola a los que están aquí y los que están en otro lado. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto y también miedo estar aquí. Sobre todo después de que dijiste que lo ve mucha gente. Pues fue un paso muy accidental. Creo que como que la historia de por qué soy ilustrador es como muy extraña aún para mí mismo, porque yo no pensaba dedicarme a eso. Había estudiado filosofía también como sin mucha como vocación por la filosofía como una actividad profesional, digamos. O sea, creo que lo que más me gusta en la vida se podría llamar filosofía, pero no soy nada erudito, ni nada disciplinado, ni muchas cosas que se necesitan para ser un filósofo como de académico, digamos. Entonces, cuando estaba acabando la carrera y bajo la amenaza de mis padres como de que no me iban a seguir pagando la vida, pensé como de manera muy pragmática qué podía hacer para trabajar en algo que usara como algo que yo tuviera o supiera hacer. Y entonces como se me ocurrió la ilustración como esa cosa que me permitía usar como dos actividades que me gustan, que es como leer y dibujar, en una cosa que me podía dar dinero. O sea, no fue nada bello. Y más bien ya fue como que el tiempo el que me mostró que esa decisión tan arbitraria en realidad como que había hecho, sí había como conjuntado mis intereses, aún la filosofía, ¿no? En una cosa que después descubrí tenía mucha más riqueza de la que había pensado al principio, pues. Bueno, mi plan es un poco hablar en general sobre mi trabajo y luego, bueno, como que me sentí muy presionado por el nombre de los foros. Entonces dije, ¿qué hago con lo digital, no? Entonces después como que pensé hablar un poco como de cómo vivo yo lo digital, como de muchas formas. Y pues luego estaría bueno como escuchar sus preguntas. Siempre que muestro mi trabajo, me cuesta trabajo como empezar no sé cómo empezar. Entonces se me ocurrió esta vez que estaría bueno empezar como por cómo empecé. Entonces, bueno, cuando yo era niño, lo que yo quería hacer era paleontólogo, como muchos niños. Quizá de una forma como especialmente obsesiva. O sea, era el típico niño como científico, como que destruía todas bueno, no las destruía, pero hacía hoyos en las macetas de mi casa porque me gustaba ver como qué insectos había y tenía microscopios y telescopios y justo creo que es importante como para cómo fueron después las cosas, porque por un lado yo no tenía libros de literatura tanto, ni tenía libros ilustrados.
más bien, sí, de literatura. Lo que sí tenía era muchos libros como de dinosaurios y del espacio y esas cosas. Entonces, digamos que mi relación con la imagen no era inmediatamente como creativa o artística, sino que para mí desde muy niño era como una herramienta. Y de hecho, digo, quizá aquí no se note tanto, pero mi obsesión suprema era tratar de dibujar dinosaurios como eran en la vida real. O sea, una cosa imposible. Este, justo esta la pongo no solo porque es dinosaurio, sino que dice ahí una cosa de la maestra que dice, espero que mejore tu trabajo. Porque yo no me acuerdo tanto, pero lo que sí recuerdan mis amigos era que como que todo el tiempo estaba dibujando. Pero era raro porque no era... Como que es muy importante, creo, en mi carrera que esta relación con el dibujo era como muy instrumental. Como que lo que yo quería más bien era ver al dinosaurio aparecer. Eh, entonces, este libro, esto es una ilustración de un libro de mi infancia sobre dinosaurios y algo que creo que sí como me acercaba sin que yo me diera cuenta, a lo que después hago, es que, por ejemplo, este libro me gustaba mucho, no solo porque tenía como una precisión así como, según yo, anatómica, sino porque la manera de mostrar como la escala humana era con este tipo de personajes como muy caracterizados y como de un contexto como súper como inglesoide extraño. Y eso me causaba como mucha impresión. Y creo que ahora como que quiero, o sea, como que yo valoro mucho que alguien haya dicho, no voy a poner una figura humana, voy a poner a alguien en una bicicleta que es como alguien que es de un lugar, o sea, como volver narrativo aún ese como personaje que nada más podría limitarse a mostrar de qué tamaño es un humano, ¿no? O sea, como que valoro mucho que recuerdo estas páginas, o sea, las recuerdo en medio de miles de cosas que no recuerdo, ¿no? O sea, no recuerdo la escuela, pero sí me acuerdo de estas cosas. Bueno, ese es el mismo libro. Otra cosa que pasaba cuando era niño es que tenía muy pocos libros. Mi familia no es particularmente culta, ni lectora, ni nada. Y los libros que llegaban de manera como muy accidental y arbitraria. Entonces, por ejemplo, este era un libro que me regaló mi abuelo, creo que compró como en un puesto de libros usados, y es un libro de actividades, pero creo que tienes que comprar otro libro donde dice qué hacer, ¿no? O sea, como que les dice a los papás qué hacer en cada caso. Pero a mí me llegó solo eso, es un libro gordo con un montón de como imágenes como inconexas, súper extrañas, como con fotos setenteras, como de niños con pantalones acampanados. Y era fascinante, o sea, como que también lo recuerdo muchísimo. No se ve aquí, pero esa imagen de los peces está toda rayada como rayones así súper infantiles, porque como que yo construía las relaciones que nadie había explicitado y que quién sabe, o sea, si existían o no. Pero como que era como interesante no tener las instrucciones de ese libro porque como que se volvía como que era un misterio muy interesante. Eh, Eso, o sea, todavía me da como algo, como la gente feliz y luego vi un rayo cayendo en un árbol, un incendio, o sea. La otra cosa que pasaba era que mis papás tampoco me llevaban tanto al cine, o sea, hace rato estaba platicando que no vi muchas de las películas de Disney pues que todo el mundo vio, y no por una cosa ideológica ni nada, o sea, era toda una cuestión como de que mis papás no lo hacían, pero me llevaban al CCU, a las matines, porque era barato, y eran cosas como de
animación rusa, soviética, extrañísimas. Y entonces yo tampoco entendía nada, pero era increíble, o sea, como esta cosa como oscura y como lejana de las cosas que veías en la televisión, así. Creo que como que ese tipo de experiencias fueron muy importantes en lo que luego me pareció como interesante hacer y mostrar, ¿no? O sea, han visto esto, obviamente. Y la última, estoy como poniendo como ingredientes que se mezclaron como en mi personalidad. Es que la otra cosa que hacía de niño era ir a museos. Y a mí me gustaba un buen como la potencia como de los colores de los muralistas. O sea, esta cosa me gustaba muchísimo, o sea, como la transparencia, no sé, es algo que también como que he reconocido en el tiempo, porque no es que yo creciera pensando, y Orozco y González Camarena, sino que de pronto dibujo y alguien me dice, mira, se parece un poco a Orozco. Y digo, pues sí. Pero son como que cosas que nada más como se vuelven referentes inconscientes, ¿no? Yo de hecho no estoy, a mí no me gusta, a pesar de lo que hago, esta cosa como de retomar cosas tradicionales y repetirlas. O sea, me parece que es muy importante sí retomarlas, pero para resignificarlas y para darles formas nuevas y para volverlas a ser vigentes. Pero creo que no se puede negar haber crecido como en un país como tan rico plásticamente, ¿no? O sea, creo que como que a fuerzas está ahí. Entonces, bueno, o sea, yo creo que más o menos estas cosas que fueron al mismo tiempo cosas afortunadas, pero que también venían como de limitaciones, me hicieron por un lado como que siempre he estado muy interesado como en la naturaleza, que tengo una relación complicada con el dibujo porque no era tanto una herramienta expresiva, sino como de conocimiento un poco. Y como este gusto como por lo no absolutamente como develado, como por las sombras y lo inquietante, digamos. Bueno, y esta cosa como de los colores de la plástica de acá, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, creo que se ve como fácil en mis dibujos. Luego, lo que creo que fue muy importante y que siempre lo digo porque tengo como un predicador interno a mi pesar, es que como que cuando uno es joven y está en cierto semestre de la carrera en el que siempre hay como una crisis, ¿no? Y dices, no debía haber hecho esto, ¿qué estoy haciendo aquí, maldita sea? Como que uno piensa que pierde el tiempo, ¿no? Es como que estamos muy formados en esa cosa de que casi todo es perder el tiempo y para mí es como que nunca estuvo bajo mi control casi nada, pero pienso que, por ejemplo, haber estudiado filosofía es totalmente como lo que le dio un fondo a una aptitud que tenía, que era dibujar, ¿no? Entonces aparentemente hay un momento en el que dices, debía haber entrado a la Esmeralda y ya, pero no, o sea, como que nada fue en vano, ¿no? Y creo que si uno sabe o aprende a experimentar correctamente las cosas, nunca nada tendría que ser en vano. O sea, como que eso lo decidimos nosotros, ¿no? Entonces creo que como que ya más grande ese es el otro ingrediente que siempre está presente como en mis imágenes. Estas, por ejemplo, fueron para una exposición y era una exposición sobre el viaje.
Entonces yo quería hablar como de un viaje que al mismo tiempo sea un viaje físico, o geográfico, digamos, y también un viaje como interior, ¿no? Entonces me ocurrió hacer la historia como de un chamán que tiene como dualidad como animal, pero que también es un migrante, ¿no? Y entonces emigra físicamente hacia un lugar que es como totalmente como ajeno, ¿no? Pero lleva como la máscara que es como su identidad, como de la que no se puede desprender. Y ya, y luego es como perseguido. Tenía que ser una serie de 3. Bueno, estos son imágenes de una colección de libros que hemos hecho Ana Paula Ojeda y yo. Y también es el resultado de justo como todos esos intereses. Durante la carrera de filosofía me interesó como muchísimo el mito. Sentí que como que mi revelación fue el mito no tiene la importancia que debería tener. Para mí hay una verdad que solo se puede decir míticamente o que solo el mito dice, como hay una verdad que es solo poética. O sea, no, como que me parece muy preocupante y muy de la soberbia del siglo XXI esta idea como de que equipara mito con mentira, ¿no? Como decir esto es un mito, o mito con algo que está superado o que la ciencia puede cubrir, digamos. Entonces esta idea, esta como descubrimiento, me hizo pensar como que era muy importante reescribir los mitos de tal forma que sean como comprensibles en su fondo que es lo que a mí me gusta, para un público que no los lee de esa manera, ¿no? Por otro lado, Ana Paula trabaja con comunidades indígenas del país y a ella le gusta mucho el mito, pero digamos como desde otra perspectiva, que es estas historias son la fuente y la estructura, bueno, digamos, lo que le da estructura a la forma de vivir, de pensar, de celebrar sus fiestas, de vestirse de muchísimas comunidades actuales existentes, ¿no? Y reescribir los mitos es la oportunidad de comprender a esas otras culturas, ¿no? O a la nuestra propia, porque te devuelve tu reflejo como en las historias que tú mismo te cuentas, ¿no? O te has contado como sociedad, pues. Entonces, para ella en ese sentido era importante escribir estas historias y lo que hicimos juntos fue basarnos en como investigaciones académicas de mitos de animales de Mesoamérica y volverlos a contar, pero digamos que explicitando todo el contenido como más metafórico, como cósmico, que muchas veces se pierden, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la historia del tlacuache, que muchos ya lo sabrán. Se supone que es el que roba el fuego como a los dioses para dárselo a los hombres, ¿no? O sea, es como el Prometeo mesoamericano. Y el mito se cuenta generalmente como que robó el fuego con la cola y por eso los tlacuaches tienen la cola pelona. Como que ahí se acaba casi en todas las historias, ¿no? Pero lo que es súper apasionante, más allá de explicar por qué el tlacuache tiene la cola pelona, es como el tlacuache es como un personaje que lo que hace en general es permitir los flujos como de las cosas divinas a las cosas terrenales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que roba el fuego, le lleva a los humanos el pulque, el mezcal, el tabaco. Entonces, ¿qué son esas cosas? Pues son cosas que permiten como una embriaguez que te pone en contacto con lo divino, ¿no? O sea, por eso son cosas que se tienen que robar, porque acercan los mundos. O sea, es un personaje que vincula y ese vínculo es como
es romper una regla y por eso al tlacuache lo castigan y lo desmembran y se muere y luego renace. Y eso explica por qué el tlacuache se hace el muerto, ¿no? Pero el punto es que si a ti te basta solo decir, y por eso se hace el muerto, o sea, como que le quitas toda la riqueza del personaje como un símbolo de una manera de pensar el mundo, pues, ¿no? Y de pensarnos a nosotros en relación con eso. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es como plantear una narrativa que es muy libre, que además tenemos la libertad de que no es un libro académico, y ahí tratar de meterle pues todos los significados que vamos encontrando en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, este es sobre el tlacuache. En este primer libro estábamos como más clavados con que sí hubiera como referentes directos como a códices y a piezas de cerámica. Entonces, pues por ahí las cosas que se ven sí existen realmente. Este fue el segundo, que fue sobre el jaguar. Este fue el tercero, sobre los monos, aunque no salgan. Que por ejemplo, o sea, sí puedo, Pues sí puedo hablar, ¿verdad? Sí. Claro. Es muy bonito lo de los monos porque no sé si sepan la historia, pero ¿se acuerdan estas como 5 creaciones o no sé cuántas de humanos que hay? Que son como humanos de lodo, ¿sí? Sí, como que los que somos nosotros somos de maíz, ¿no? Pero un intento previo eran los hombres de madera, que fueron los más cercanos como a una verdadera como humanidad. Sin embargo, no adoraban a los dioses, eran como puro como instinto. Entonces los dioses dicen, no, esto está mal, y los destruyen con un diluvio, pero los que se alcanzan a trepar a los árboles les crecen colas y son los monos, ¿no? Entonces, pues sí, esto digamos que explica la existencia de los monos y el parecido como de los monos con los humanos, pero también tiene como un elemento como que me parece muy interesante, porque este ser como un intento previo de lo humano lo hace más cercano a los dioses, paradójicamente. O sea, aunque nosotros digamos que somos superiores, los monos son más divinos. Y entonces en ese carácter como divino se vuelven como mensajeros para los humanos, ¿no? Y son mensajeros de sus mensajes, pero también son como las musas, digamos, son como los inspiradores de las artes. Entonces, a mí se me hace muy interesante simbólicamente cómo este personaje que es como dudoso y peligroso y como puro instinto y fiesta y locura, es al mismo tiempo un ser divino que transmite un mensaje divino, ¿no? Entonces hay una fiesta en San Juan Chamula en la que ciertas personas se visten de monos y persiguen a la gente y la molestan y así. Y el ritual acaba en que los humanos vuelven a correr a los monos y los llevan de nuevo a la selva, pero es como un momento en el que necesitas dejar entrar esa locura, porque es la locura que permite como que haya creación en el mundo, ¿no? Como que me parece como muy bonito porque o sea, si lo extrapolamos como a la idea tradicional romántica del artista, que es como también como
como medio delirante y peligroso e incomprensible y así. Como que hay una cosa parecida, ¿no? En esta cosa como como de lo que decía Platón, como de los artistas pueden decir verdad y pueden decir mentira, pero el mensaje es como divino, ¿no? Están inspirados. No sé, como que se me hacen personajes muy interesantes y que implican una manera como de concebir esta desmesura como algo sagrado, ¿no? Que creo que justo, qué bueno que lo dije así, porque justo por eso me parece importante el mito en este momento, en el que a pesar de la posmodernidad y de todas las cosas que han pasado, estamos como en un momento también muy cercano a un como especie de maniqueísmo salvaje, o sea, en el que todo lo ponemos como en el cajón del bien o el cajón del mal y se pierden como las complejidades, ¿no? La verdad mítica nunca será buena o mala, es la naturaleza, ¿no? Entonces creo que de hecho como formar a niños con historias en las que hay destrucciones y creaciones, pero que no están moralizadas, me parece muy importante como para no crecer como con una especie de, no sé, necedad moral o decepción, ¿no? Porque algo que es muy loco es que te forman de niño en una cosa así como en lo que todo aparenta ser muy sencillo y luego creces y lo único que haces cada día es decepcionarte, porque nada es así. Pero realmente nunca debimos decepcionarnos, o sea, porque pues nunca ha sido distinto, ¿no? En fin, les digo que tengo un predicador ahí. Bueno, este libro fue el primer libro que hice, el primer libro que hice yo solo entero, que ya no tengo ninguno, pero justo se trata de lo que decía hace rato, es como una forma, en forma de cuento, de hablar de los accidentes y de los errores y de las, ¿cómo se llaman? Coincidencias, de las decisiones. Es una historia que se llama Érase una vez lo que no fue y es un cuento de hadas que está narrado como desde el final hacia el principio. Empieza como en la boda de los príncipes, del príncipe y la princesa. No me interesaba como romper ese final, ni me interesaba mostrar que luego habían sido infelices y se odiaban, ni nada. O sea, y digamos que después en el libro cada escena es como un suceso que pudo haber pasado, pero no pasó en la típica historia de cuentos de hadas, ¿no? Entonces es un libro en el que el príncipe, no sé, pues va camino a salvar a la princesa y se cruza con una guerra de centauros, alguien más se lleva como el objeto mágico que la iba a curar, o la princesa decide que va a ser pirata y que no se quiere casar, o así. Y el punto es que eso que yo supongo que tendría que ser chistoso, que no sé si lo es, sea al mismo tiempo una manera como de pensar como en que un final feliz no es necesariamente el único final feliz posible, ¿no? O sea, simplemente la vida va por lugares y pasan unas cosas y no pasan otras, ¿no? Y a veces como justo sucesos aparentemente desafortunados acaban salvándote la vida, ¿no? O sea, nunca sabes. Entonces, digamos que ese es el fondo de esta forma de libro, en la que intenté como hacer mucha referencia a como ilustraciones de cuentos clásicos rusos. Entonces, por eso está como muy ornamentado y como que intenté hacer composiciones bastante más complejas que lo que acostumbro, ¿no? En cada libro que hago, trato de ponerme un reto y abrazar un límite.
Entonces de pronto digo, bueno, yo nunca hago cosas tradicionales, entonces esta vez voy a probar a hacer algo tradicional, como tratando de extender algo que no hago. Pero voy a abrazar que no me gusta usar tantos colores. Entonces de esa forma como que voy probando cosas nuevas, pero sin perder el control por completo, ¿no? Entonces en este caso usé la técnica un poco como del libro de los monos, y el reto fue como hacer composiciones mucho más complejas y ornamentadas, que es algo que generalmente no hago. Al final el libro dice como por un montón de cosas el príncipe y la princesa se conocieron y se casaron, y por un montón de otras tú tienes este libro en tus manos y te enteras y te pudiste enterar de lo que no pasó, pero todo pudo ser distinto. Y entonces la última escena es esta en la que el dragón está robándote, tú eres ese y el dragón te está robando el libro que estás leyendo, ¿no? Bueno, este libro lo hice, el libro de los monos lo enviamos a Bolonia, a la feria del libro, ahí quedó seleccionado y luego gané. Y el premio el premio de Bolonia es mucho dinero, que es el adelanto de regalías de un libro que tienes que hacer durante el año siguiente, y en el que justo tienes que como reescribir un cuento popular de tu país. O sea, es como casi lo que ya llevaba haciendo de todas formas. Entonces, después de muchos intentos fallidos porque no aceptaban mis propuestas en SM de España, hice una adaptación del origen del mundo en el Popol Vuh. Entonces, como ya había hecho libros de mitos antes, yo quise salir como de la cosa más plástica que tenían estos libros, hacer una ilustración como con un lenguaje mucho más occidental, como afín al público europeo que lo iba a ver, pero que tuviera como una potencia como en los colores y en la composición que te hiciera sentir como en un, según yo, en un tiempo mítico, ¿no? Entonces quise, digamos que el límite que abracé fue no aparentar que no era una ilustración digital, sino entregarme a la digitalidad por completo. Y el reto que me puse es justo no planear tanto las imágenes. Entonces, por ejemplo, estas imágenes están muy planeadas, están muy depuradas, está muy compuesto. Pero lo que hacía acá era tener una idea, plantear cosas muy básicas como el árbol que está en primer plano, quizá la mancha amarilla de atrás y alguna otra cosa, y el río obviamente, y sobre eso ir como añadiendo cosas, como según fueran como necesitándose pesos y contrapesos, y como equilibrando los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vieran el boceto de esta imagen, fue como escultórico, porque eran como manchas de color que representaban los animales y que se iban como limpiando, como si sí fueras como rascándole a una piedra. Entonces, pues por eso hay como una cosa ahí que nunca antes había pasado, como con tantos colores y tantas como objetos. Esta, por ejemplo, sí la boceté y se nota. Esos son los hombres de lodo. Bueno, una cosa que que creo que tiene que ver con que no tengo una formación como técnica, como académica, es que no tengo una forma de dibujar. Cada proyecto me toma un poco por sorpresa y siempre hay un momento en el que no sé, así como que dibujo algo y digo, no sé dibujar, ¿qué hago? Los engañé. Bueno, pero eso me permite, por otro lado, que la forma se determine mucho por el texto.
Entonces para mí es muy importante poner la forma de mi dibujo en función de lo que ese texto siento que necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hacer como escenarios, pero este era un cuento de fantasmas y yo no quería hacer una imagen sintética como simbólica en un libro que lo que pretende es que sientas miedo, ¿no? Porque si yo pongo a un niño a pensar en lugar de a sentir como una atmósfera, pues lo iba a hacer distanciarse de eso que le iba a permitir tener una experiencia más rica. Entonces, pues eso me obliga a hacer cierto tipo de ilustración, ¿no? Para mí siempre, o sea, es como muy distinta la manera en la que me enfrento a este libro que es de cuentos de Ibargüengoitia y que tiene este humor como oscuro y a un libro de fantasmas, ¿no? O este que fue como una lección de humildad también, porque es el libro de una escritora colombiana que también es como promotora de lectura y trabaja con comunidades indígenas y afrocolombianas. Eh, y yo había hecho unos bocetos como con unos personajes como súper estilizados y me dijo, yo quiero que este libro tenga imágenes. ¿Cómo fue? Fue muy duro. Eh, para los lectores, no para los concursos. Y pues obviamente yo no había pensado como explícitamente en los concursos, pero sí me di cuenta de que me había valido madres, ¿se puede decir? Sí. Ya lo hice. Como a quienes estaba dirigido ese libro, ¿no? Y ella me dijo, o sea, este libro es como la forma de regresarle las experiencias que yo he tenido a la gente de esas comunidades. O sea, y aunque lo juzgues y aunque esté mal y aunque yo también piense que esté mal, lo que ven esas comunidades es la tele. O sea, entonces, si tú les presentas como una estética, como que requiere como otra formación y otra sensibilidad, el desarrollo de otra sensibilidad, pues solo no se van a sentir como ahí reflejados. Entonces, no te digo que tú no tengas tu voz ni nada, pero tienes que como ceder y dialogar, como... Y fue como muy... Fue bonito, pues, o sea, como, como pensar que es chistoso, parecería obvio, pero que hay que pensar en el lector. Es como un punto intermedio, porque también está bien como no darles lo que quieren, ¿no? Eh, bueno, es como una antología de cuentos populares mexicanos que hizo el fondo, que compiló Fabio Moravito. Eh, nada. Este es como un intento como más reciente de justo incorporar cosas más manuales, como más, ¿cómo se dice? Como que se sientan. Es una historia, se llama Manuela Color Canela, es un libro ya viejo que compró, lo había editado el fondo, lo compró Santillana, los derechos, y lo volvieron a ilustrar, y es una niña que quiere tomar el sol, es morena, pero quiere ponerse más morena, y sale a tomar el sol, pero la tapa una nube. Y como que el personaje se me hizo como una niña como muy libre, y como que todo el tiempo está como hablando de la naturaleza. Es como rimado el cuento. Entonces, si yo hacía esto como con una cosa que fuera fría y digitaloide, pues sentía que iba a perder como el calor como del personaje y del tono del libro, ¿no? Eh, entonces como que esas cosas me obligan a probar. Yo siento que no está como totalmente logrado, pero pues es como es lo que se pudo.
Este es un libro de 2 ensayos sobre caminar. Justo como que los hice simultáneamente y tienen como elementos comunes. También como que estos 2 ensayos son sobre caminar en la naturaleza y solo, y todo el tiempo hay este diálogo como con lo natural y lo natural en nosotros, entonces también se me hizo que necesitaba ese carácter como más plástico. Este es un libro que ilustré para el Fondo de Cultura, es un libro álbum, es como de lo último que he hecho, un libro álbum muy bonito, de un poema de Micaela Chirif. Es sobre una llamada telefónica de la persona, de la chica, con un amigo que está muerto, ¿no? Y bueno, y este es este es el último libro que hicimos Ana Paula y yo. Acaba de salir hace días, sobre la serpiente, que pues es como el símbolo, como que conjuga todo en Mesoamérica, ¿no? Como el animal más importante, digamos, simbólicamente. Y eso es lo que traigo. Ay. Gracias, Juan. Bueno, pues es momento de hacer algunas preguntas que vienen a cuento con esto que nos has platicado. Miguel Ángel nos dice, de no ser ilustrador, ¿qué te hubiera gustado ser? Paleontólogo. Todavía quiero ser paleontólogo. Pero de los que rascan en la tierra, o sea, ajá. no de laboratorio. Ah, ok, Sí. está bien. Liz dice, ¿coleccionas algo? ¿Qué coleccionas? No sé, ¿no? ¿Dinosaurios? Es cierto, perdónenme. Y luego, bueno, un poco ya contestaste esta. Dice, Karen nos pregunta, ¿quiénes son tus influencias? Sí, ya nos dijiste los cuentos. Sí. Es que sí, hay muchos tipos de influencias, ¿no? Hay influencias como más formales y también como de otro tipo. O sea, también, aunque seas ilustrador, influye el cine, influyen los libros que lees. Influyen personas distintas en épocas distintas. Sí, todo, ¿no? Mis amigos creo que son una gran influencia también. Daniel pregunta, ¿qué tiene que tener una de tus ilustraciones para que estés satisfecho con el resultado? Según yo, tengo que tener algo que decir. Según yo, todo proceso de ilustración pasa por 2 cosas necesariamente. Una es la apropiación del texto, o sea, la apropiación del texto que estoy ilustrando. Si no lo hago propio, no voy a poder generar nada interesante. Y por otro lado es la apropiación de las formas, ¿no? Sí. Si voy a dibujar una serpiente, ¿cómo va a ser mi serpiente, ¿no? El momento en el que se conjugan esas 2 cosas y operan la una para la otra y se apoyan, creo que es una ilustración que está bien. Y también en el momento en el que yo sé que tiene algo que puede como dialogar con el lector, ¿no? Si hago ilustración, como decía Irene, solo como para pensar yo que qué listo soy y qué interesante, pues lo pensará quien lo hizo, pero no sirve de nada, ¿no? Creo que sí hay como en la ilustración una intención comunicativa, forzosamente. Además, cada quien se apropia del texto de una forma diferente, ¿no? Claro. Aunque sea el mismo. Eso es muy interesante. Juan pregunta, ¿cómo es el proceso creativo de Juan? Pues eso, o sea, para mí la mayor parte del tiempo
antes como de ponerme ya a dibujar algo como concreto, o sea, creo que como que la mayor parte del trabajo de una ilustración no está en la ilustración, sino antes. Ni siquiera está en los bocetos. Está como en qué carácter le vas a dar a una imagen o a una serie de imágenes. O sea, en qué es lo que quiero decir. Entonces, hay mucho proceso que es más bien como de leer y releer y escribir cosas y así, que dibujo. O sea, eso es como, justo en esto que decía antes, como de que para mí el dibujo siempre ha sido algo como instrumental, aunque sé que no es así. Yo paso más tiempo como escribiendo y pensando. El dibujo viene como en el momento de ya darle una forma a algo que ya está ahí, ¿no? Sí, pero ya está muy pensado, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que también es importante algo que no parece, tal vez no es tan aparente. Creo que un buen ilustrador, antes que un buen dibujante, es un buen lector. Si eres un buen lector, tú puedes buscar en tu dibujo, sea como sea, una forma que que pueda estar en armonía con eso, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que ser un gran dibujante. Pero si no eres un buen lector, pues está desfondado ese dibujo, ¿no? Karen otra vez pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a ilustrar para niños y jóvenes? Creo que ahí también fue como muy accidental. Cuando empecé a ilustrar, cuando tomé el diplomado que tomé, que fue lo que me inició, digamos, en eso, había solo 2 diplomados en el DF, que yo sepa, y era como inmediato que si hacías ilustración fuera para niños. O sea, no era algo como que pensaras, a menos que ya tuvieras como ese interés previo y conocimiento y así, pero si llegabas como babeando como yo, pues era como natural, digamos. Y creo que sí me interesa mucho como provocar el tipo de cosas que a mí me daban como emoción de niño, y también como éticamente, que no moralmente, espero, que haya como diversidad en las cosas que tienen los niños a su alcance. O sea, sobre todo en un mundo que es como tal vez más visual que nunca. Bueno, quién sabe cómo podremos juzgar eso, pero que es muy visual, pero que casi todo está hecho para entregarte un mensaje como de forma ultra eficiente y que no te exige ningún tipo de respuesta, ¿no? O sea, los ilustradores podemos justo ser una resistencia frente a eso y decirle, no, en esta imagen te tienes que detener. O sea, esta imagen es para demorarse en ella, no para consumirse, ¿no? Es como una invitación a experimentar, pues creo que eso es importante. Ruth pregunta, ¿cómo eliges las paletas de color? Pues justo tienen que ver en parte con la atmósfera como de la cosa que estoy leyendo. Me gusta usar paletas muy limitadas porque es muy fácil perder el control del color. Hay gente que tiene la virtud del uso del color y que puede usar miles y todo se ve increíblemente bien, pero creo que es muy importante como conocer los propios límites, y yo por eso como que generalmente elijo muy pocos colores que sí están determinados como por una cosa estética así que me gusta intuitivamente, y también por como el tono que le quiero dar al libro. Ruth te hace otra pregunta y dice, ¿qué técnica te gusta más? Y eso hay No varias. no tengo idea. Como he hecho más digital pues, por cuestiones de mi formación y del tiempo, y de que soy muy controlador, y entonces cuando uso un pincel, por ejemplo, el libro del jaguar lo hice con acrílico y quería hacer un fondo interesante, pero una cosa obsesiva en mí me lleva a volver homogéneo todo. Y seguir, No, y seguir. sí, entonces cada ilustración era como así de gruesa, como de ¿por qué todo lo vuelvo plano y otra capa y así?
Y curiosamente, a pesar de que en la ilustración digital tienes mucho más control, también hay más juego, porque entonces puedo hacer la forma controlada que haría en principio y luego como moverla mucho y distorsionarla y así. Entonces eso al final me permite salir de mi propio como hábito Zona de tan confort. rígido. Ajá. Ajá. Antonio pregunta, ¿actualmente se puede lograr el acabado de tus ilustraciones con los medios digitales? ¿Cómo podríamos diferenciar lo análogo y lo digital? Pues no sé por qué habría que hacerlo. Tal vez estaría bien saber cómo de dónde viene esa pregunta, porque no sé, no creo que haya algo como cualitativamente distinto en una herramienta o en la otra, o como que nos hiciera valorar más una que la otra. A mí me gusta mucho lo tradicional porque tiene una calidez que sí no puede existir de otra manera. forma. Y además también como una... Es bonito que la cosa te pida respeto, Sí te hable, ¿no? ¿no? Que el papel te diga, yo soy así y me vas a tener que tratar de una manera. O sea, eso me gusta, pues, pero no creo que... Pues depende, no sé, no sé. Adriana dice, ¿quiénes son tus ilustradores contemporáneos favoritos? Eso tampoco lo sé. No sé. Voy a hablar de mis amigos. Ay, sí. Últimamente tengo una relación muy cercana con Armando Fonseca y Amanda Mijangos y con Jesús Cisneros, que ya no vive acá, pero damos el diplomado juntos. Y creo que es como muy bonito porque son muy amigos. Tenemos una relación que va mucho más allá de lo profesional, pero también es como que los admiro mucho a ellos porque estoy muy cerca de su trabajo y de sus procesos y, y es muy emocionante ver cómo hacen lo que hacen, ¿no? Increíble, ¿no? Ajá. Lalo pregunta, ¿llevas un cuaderno de bocetos? Sí lo llevo, pero para presumir nada más, porque casi no lo uso. Como porque es correcto, ¿no? Soy ilustrador, tengo que tener un cuaderno. Es lo correcto. Ana pregunta, ¿qué haces con los bocetos que no son los finales? Qué chistosa pregunta. Pues nada, están ahí en los cuadernos. Guardados. Sí, No los tiras. mis bocetos son muy chafas porque como que me limito a tener como o sea, como que cuando dibujo algo, pues probablemente aquí haya. Cuando dibujo algo que sé que funciona, ya no lo sigo dibujando en el boceto, sino que lo hago ya como sobre el otro soporte. Ay, no sé, bueno, me estoy tardando demasiado. No, está bien. Entonces, digo, no se verá casi, pero digamos que son casi manchas de composición en las que son para mí, además, como que sé que hay aquí, o sea, como que es pesos de las formas, objetos Densidad. y su relación. Ajá. Cuando yo tengo eso, o sea, ya sé si algo va a funcionar o no y ya sobre eso hago como algo más terminado. Entonces, pues sí. Alejandro pregunta, ¿escribes los textos de tus libros o te interesaría escribir e ilustrar en un mismo proyecto? Pues escribimos estos, Sí, ¿no? Ana Paula y yo. Ana Paula los escribe más, pero todo el tiempo estamos como rebotando tanto la imagen como los textos. Y pues he escrito el que escribí, ¿qué digo? Son como 4 palabras, pero sobre el príncipe y la princesa. Me gustaría hacer más libros, pero no porque me guste escribir. Usaría las palabras que se requieran, pero no creo que sea una virtud que yo tenga. Ignacio pregunta, ¿algún consejo para las personas que empiezan en la disciplina? Sí, pues casi todo, creo, es producto de insistir. Más que,
O sea, como que la gente que conoces y que es talentosa, sí hay talento, o sea, obviamente sí hay talentos como que vienen de la nada, pero si tú te fijas en sus trabajos, es gente que insistió y insistió y insistió y insistió. O sea, según yo eso es... Y insistir no solo es insistir en encontrar como una forma bella, sino justo en tener un mundo propio. O sea, que es esta cosa que yo digo que es ser buen lector, ¿no? Que funciona también simbólicamente, no es solo ser un buen lector de imágenes. Si tú lo que quieres es ser una persona que comunica y que trata de invitar al diálogo a alguien, pues tienes que ser una persona que viva con intensidad su propia vida, pues, porque si no, no vas a tener nada que decir. Transmitirlo, claro. Entonces, eso es como muy importante. Creo que el dibujo viene al final, o sea, hasta puedes no hacer dibujo nunca y sí hacer ilustración, ¿no? Puedes recortar cosas, puedes... Cecilia pregunta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el ilustrador para difundir su trabajo? O sea, el reto es lo contrario del reto. Como que la virtud de estos tiempos es que es muy fácil que si yo tengo algo que tiene un carácter interesante, se pueda ver en un país lejano, ¿no? O sea, no necesito como mediadores necesariamente, Claro. pero también hay tantas cosas que es difícil, que es abrumador, ¿no? Y no solo eso, sino que creo que la otra vez, como que lo digo de broma, pero es cierto, creo que es difícil, es que vemos tanta ilustración ya todo el tiempo que también es muy difícil como sentirse confiado como con lo que haces. Creo que hubo otros momentos en los que tú decías, bueno, yo hago esto, este es mi trabajo, no sé qué. Pero ahorita todo el tiempo los ilustradores al menos estamos como en Instagram, como que yo nada más voy así pensando así como, chale, es mejor que yo, es mejor que yo, es mejor que yo. Entonces eso también está como, es pesado. Sí, fuerte. Pero creo que justo, es que es lo mismo, o sea, más que, o sea, yo creo que en este momento en el que las herramientas democratizan mucho la difusión, pues el punto es hacerte de una voz, Claro. ¿no? La verdad, agradecerte muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Nos costó un poco de trabajo, pero lo logramos. Platicamos varias veces por teléfono y nada, pues gracias. Creo que ha sido una plática muy interesante. Gracias por aceptar, gracias por el tiempo, por la presentación, por los comentarios. Y pues gracias a los que están en línea por haber estado con nosotros. Este ha sido el primer foro de los foros de lo analógico a lo digital.